Muy buenas tardes, muy buenos días para todos ustedes. Muchas gracias por conectarse. Hoy es 15 de mayo, viernes 15 de mayo. Gracias al maestro Kalama Sadat, que el día de hoy nos obsequia un poco de su vasta sabiduría en el Dharma. Gracias, bienvenido, maestro. Gracias también a todos nuestros compañeros que hacen posible Girando la Rueda del Dharma desde hace ya un par de años. Gracias a Mariano Ríos, que es parte de lo que ustedes siempre ven en redes, los flyers, la imagen institucional de Girando la Rueda del Dharma. Él lo hace con mucho gusto. Todos trabajamos para el bien de todos. Entonces, bueno, te vamos a pedir que compartas, le des like a las pláticas aquí en YouTube y las compartas. Gracias a Tenkai. Mariano está en Argentina, Tenkai está en Kioto, en Japón. Gracias, Tenkai, por tu enlace con los maestros en vivo. Gracias por tu trabajo tan arduo. Gracias a Hernán Pesúa, que es el encargado de todo lo que ven en YouTube, los shorts. Por favor, investiguen en el canal. Hay pequeñas pláticas de qué les gusta, ni 5 minutos, 6 minutos, donde viene un condensado de la plática de los maestros. Por favor, véanlas también, compártanlas. Quizá hay alguien que está pasando un momento difícil. Hoy hablaba con una psicóloga amiga y me decía, hay un alto índice de gente que está manejando el burnout, de gente que está manejando el estrés, depresión. Los jóvenes no dejan que se acerque la gente mucho a ellos porque sienten que están invadiendo su espacio y entran en ansiedad y en angustia. Las pláticas que tenemos y damos en este canal quizá pueda ayudar a alguien que esté pasando por un momento como estos. También quiero agradecerle a nuestra compañera Patimita. Pati, gracias, Amita, gracias, porque ella es en enlace con los maestros y la difusión en redes también. Ella es encargada de Telegram y de todos nuestros medios. Gracias de corazón por apoyarnos. Todos nosotros lo hacemos con mucho amor para ti. Bueno, nos encantaría que le dieras like y nos compartieras. También queremos comentarte que en el mes de septiembre tenemos a Maestro Venerable Mumon Roshi. Él fue abad en un monasterio en Japón. Y bueno, él será este año el cuarto año ya que viene consecutivamente año tras año aquí a Veracruz. Él viene de Buenos Aires, él estuvo en Japón, ahora radica en Buenos Aires en una ermita. Atrás de una hectárea le dieron un pedacito para que él viviera ahí y lo extraemos de ese lugar de silencio donde él está en un retiro constante para venir y compartir con todos nosotros esta vasta sabiduría que él tiene. Reserva tu lugar todo este mes. Tenemos promoción. Nosotros lo que hacemos es traer a los maestros para que podamos juntos compartir la sabiduría del maestro. No somos una empresa de retiros. Eso es también bien importante que lo vean, así como el maestro Calamas que va él permeando el Dharma. Nosotros somos gente que practicamos el Dharma. ¿Ok? Eso también es muy bueno que lo sepas para que tengas confianza. Traemos un maestro institucional, un maestro Zen y con toda la investidura, es un venerable Mon Roshi, por ahí Tenkai nos puede hablar un poco más de toda la sabiduría que tiene venerable en cuestión de linaje, ¿ok? Por favor, chécalo tú, googlealo, Venerable Mumon Roshi, estará en Veracruz, 17, 18, 19 y 20 de septiembre, son 3 días, 2 noches, 5 alimentos, en el mes de septiembre. Este mes continuamos con promoción en la tarifa, está igual que el mes pasado en 3,500, su precio normal es de 4,800 porque lo traemos desde el otro lado del continente. Y bueno, pues con todo lo que te vas a llevar también alrededor de la estancia de Venerable habrá clases de caligrafía, van a haber ceremonia del té, habrá pláticas abiertas. Por favor, acércate a cualquiera de nosotros o aquí mismo en YouTube o en Telegram, donde veas la información y pregúntanos. Y si no tienes los medios, también pregúntanos. Nadie será excluido por motivos económicos. Gracias. Tenkai, te cedo la palabra. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué Hola, dices? hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, con esa explicación que acabas de dar, bueno, nadie se puede resistir ahora, todos los detalles, ¿no? Para participar ahora en septiembre en este retiro que vamos a realizar allá en Veracruz. Y bueno, amigos, hoy tenemos al maestro Kalama Sadak, que siempre está ahí presente con nosotros, y le agradecemos mucho y va a tocar un tema muy interesante, Landrin. Landrin, una síntesis del budismo. Es un tema que yo estoy muy curioso porque siempre lo he escuchado y nunca he indagado en ese tema. Estoy ansioso por saber un poco más.
Es un tema muy ligado con el budismo tibetano. Bueno, entonces presentemos al maestro pues, el día de hoy. Aquí lo tenemos, Kalama Sadak, del año 1996, ya hace tiempo, ya Kalama Sadak, él emprendió su recorrido en el camino budista y su dedicación lo ha llevado a traducir las profundas enseñanzas del Buda y de los grandes maestros de las tradiciones filosóficas Mahayana, el budismo tibetano y de la filosofía profunda theravadista, en palabras sencillas y accesibles que están adaptadas al contexto de nuestra sociedad moderna. Como pueden leer aquí, él es egresado de la carrera de Sociología y Economía de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y tiene doctorado en estudios de la población en el Colegio de México. Y su trayectoria incluye una destacada participación en organizaciones como el Gran Orden Budista Triratna, la Fundación para la Preservación de la Tradición Mahayana y el Instituto Buda Dharma, donde ahí culminó un programa de estudios budistas. Y él actualmente es coordinador de Budismo Libre AC, donde imparte conferencias, cursos y retiros en diversas ciudades de México. Él es muy movido, él va siempre a distintas ciudades y hace retiros también. Eh, y bueno, ya nos contará también cuáles nuevas actividades tendrá próximamente. Bueno, entonces el tema de hoy, como les dije, es Landrin. Landrin, una síntesis del budismo. Maestro Kalama, sea bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Tenkai Ignacio. Jinjen, ¿puedes poner en la pantalla en galería para poder yo ubicar a las personas? Porque después no me gustó mucho mi carota cuando veo. Pero sí ponerla en galería mejor la pantalla. Ándale, así está mucho mejor. Gracias, Jinjen, eres muy... Bueno, y como es costumbre, un agradecimiento a todo el equipo de Girando la Rueda del Dharma, fundamentalmente a Jen, a Teikai Ignacio, a Patti, pues a todos los compañeros que ya tenemos años aquí en estas pláticas de los viernes por la tarde. Mil gracias, como siempre. Un honor platicarles a ustedes lo que vamos, pues lo que hemos ya construido varios meses, varios años atrás, que es lo que me parece que soy de los pocos que maneja el budismo tibetano en este grupo, porque yo sé que la mayoría de ustedes son de budismo zen, lo que me parece fantástico, la verdad. Y tal como lo había prometido, creo que hace un poquito más de un mes, a Ignacio y a Jinjen, hoy les quiero compartir lo poquito que sé, la verdad, de la gran enseñanza, del gran sistema pedagógico del budismo tibetano que se llama Lamrim. Y pues voy a empezar porque tengo que tocar 14 temas a ver si lo logro. Entonces voy a hacerles una pequeña introducción de lo que es el AMRIM para que cada uno de ustedes puedan ubicarlo. Antes que nada, hay que pensar que el budismo tibetano es un budismo que inició más o menos en el siglo VII, siglo VIII de nuestra época y que se derivó fundamentalmente de algunos monjes de Nalanda, de la Universidad de Nalanda, que quedaba en el norte de la India, que fueron atraídos por un rey tibetano. El Tíbet, acuérdense que queda arriba de la India y abajo de lo que es China. Y en el siglo VII, siglo VIII llegan los primeros monjes budistas al Tíbet. El Tíbet en aquel entonces estaba dominada por una religión que se llamó, y se llama, todavía existe esa religión, se llama Bom, el famoso, la religión Bom, que era una religión que no nos es muy extraña a todos nosotros porque era una religión chamánica, donde la religión estaba fundamentada básicamente en la gestión, en el poder que se podía tener a través de prácticas mágicas y religiosas, el poder sobre la tierra, el agua, el fuego y el aire. Ya en el del siglo XVIII, lo que hoy conocemos como el Tíbet, pues no era Tíbet, era un montón de reinados chiquitos y se peleaban mucho entre ellos
entre los tibetanos, pero también los tibetanos se peleaban mucho con los chinos y con los mongoles y hasta lograron en aquellos siglos pelearse con los japoneses. Los tibetanos eran un dolor de cabeza para todo el Asia de aquel entonces, porque era una población muy guerrera y eran tribus. Y a un rey se le ocurrió traer el budismo. Lo conoció el budismo en la India porque una de sus esposas era una india budista, y dijo, oye, pues yo con el budismo voy a reunir a todo mundo y voy a calmar las aguas de este país que estaba en constante guerra. Tíbet era un lugar de asesinatos, un lugar de pleitos en tribus, familias, regiones, regidores, señores feudales. Y así es como se inicia el budismo en el Tíbet, siglos VIII, y se inicia con un gran maestro, que es por cierto, para los tibetanos, es el segundo Buda, que se llamó Sambhavada. Sambhavada fue el primer, podríamos decir, monje que logró entrar al Tíbet y logró que fuera escuchado y logró el primer monasterio que en aquel entonces se ignoró en el Tíbet. Hay que entender también que el Tíbet en aquel entonces era una población completamente analfabeta, no había ni escritura, obviamente, no había escuelas, era el 98% de la población era analfabeta, ni siquiera había rueda, ¿eh? Las ruedas lo usaron los tibetanos hasta el siglo XIX. En el siglo XVIII no conocían la rueda todavía los tibetanos. Y cuando llega el budismo, podríamos decir, uno de los problemas, que ya lo he comentado en otras pláticas que he tenido con ustedes y que ustedes han tenido la gracia de acompañarme en estas pláticas, que les he comentado que cuando llega el budismo en el Tíbet, pues uno, la gente no leía y no sabía leer ni escribir. Dos, la gente era completamente rural y completamente dispersa. Y tres, había un enorme problema porque la religión Bon al principio fue un opositor muy violento, pero violento al estilo tibetano, frente al budismo. Y lo que se hizo fundamentalmente, y de ahí viene toda la tradición que ahorita vamos a hablar, es que con el fin de poder dar el budismo o el Buddha Dharma que le llamamos nosotros, pues tenía que hacerse de manera oral. Muchos de ustedes han conocido el budismo más que por los libros, por la palabra. El budismo tiene en sus raíces la enseñanza oral. Por eso para nosotros la presencia, dar los cursos, dar retiros en vivo y presenciales es fundamental porque es la base de nuestro linaje, es la base en cómo el budismo lleva ya 2600 años creciendo, creciendo y creciendo y desarrollándose y desarrollándose, desarrollando, gracias a lo que llamamos nosotros la tradición oral. Y ese es el primer fenómeno que vamos a encontrar. El budismo tibetano es un budismo básicamente de enseñanzas orales. ¿Estamos de acuerdo? No pierdan de vista esto porque en el Lamrim es fundamental. Y dos, como toda la mayoría de ustedes saben, veo muchos nombres ya conocidos. El budismo es muy complejo. Una de las características, no, o varias de las características del budismo es que no tenemos un texto litúrgico único. No tenemos una Biblia, no tenemos un Torán, no tenemos un Corán. Entonces, estábamos desamolados en eso, porque si tú me dijeras, oye, Calama, recomiéndame el libro fundamental del budismo, pues me pones en un 4 porque no hay. Hubo en el siglo XIV un intento que muchos de ustedes conocen ese texto, se llama el Dhammapada, que se formuló en el siglo XIV por varios grandes maestros,
Pero ese intento por crear una Biblia budista, pues no funcionó. Muchas corrientes, muchas escuelas no lo aceptaron simplemente como un buen intento de crear esta Biblia budista donde pudiéramos los budistas decir, bueno, yo con este libro lo leo, lo profundizo, lo desarrollo y ya tengo una buena condición para entender el Buda Dharma, pues, pero pues no sucedió. Entonces surgió una tradición que en el budismo tibetano le llamamos sastras. Sastras son son todos aquellos grandes maestros que han traducido los sutras como las enseñanzas originales del Buda, de tal manera que pudieran ser entendibles y comprensibles para las personas que tenían este bajísimo nivel educativo y que además estaban imbuidos de la religión Bon. Los famosos sastras, que son las enseñanzas posteriores a los sutras, que son las enseñanzas originales del Buda y de sus grandes discípulos directos del Buda, vinieron como a complementar, ¿no?, la tradición. Para no hacerles el cuento muy largo, el budismo tibetano en el siglo X y XI vuelve a ser, en el Tíbet, estoy hablando del Tíbet, vuelve a ser condenado, prohibido. eh, Viene una primera oleada donde se destruyen los monasterios primeros que que se construyeron en el budismo en el Tíbet. Y es lo que se llaman las noches oscuras tibetanas, siglo IX, X y un poquito del XI todavía. Y llegamos hasta el siglo XI, donde vuelve a subir un rey que era simpatizante del budismo, y entonces él se pregunta en aquel entonces, la universidad más famosa que existía en el mundo de Asia era Nalanda. De hecho, hoy en día, antropológicamente, ya se descubrieron los cimientos de esta universidad de Nalanda, que por cierto, así en chisme cultural, se dice que ahí se fue a estudiar Jesús el Nazareno, todos estos años que no se sabe qué hizo, ¿no? Estos años de su juventud. Se supone que los grandes príncipes y los grandes reyes mandaban a sus hijos e hijas a estudiar a Nalanda. Podríamos configurarnos hoy en día como el Harvard, la Universidad de Harvard de aquel entonces. Era el lugar preferido donde se preparaban los grandes reyes, los grandes príncipes, los grandes sacerdotes, los grandes líderes, los grandes guerreros, se preparaban en Nalanda. Se preparaban en gramática, en astronomía, en medicina, en lenguajes. Era toda una universidad. Se dice que llegó a tener 30,000 estudiantes Nalanda. Imagínense para qué, entonces estamos hablando de los primeros siglos XI, XII, XIII, XIV, hasta que el siglo XV, que llegan la oleada musulmana y destruyen completamente a esta universidad Nalanda, que era 100% budista, por cierto. Pero podían estudiar personas que no eran budistas. Podríamos decir que era un monasterio abierto a los laicos y también, obviamente, formadora también de monástico. Bueno, para no hacerles el cuento largo, este rey que sube al poder en el siglo XIV en el Tíbet, se hace la pregunta de quién podría venir de Nalanda para que pudiera poner orden en el desastre que estaba el Tíbet en aquel entonces. Con el Bon para acá, cientos de monjes hablando del Dharma sin conocerlo, unas enormes desviaciones o lo que era la práctica budista, muchísimo abuso, como hoy en día, de grandes líderes abusando de los discípulos y discípulas, etcétera, ¿no? Todo lo que estamos viviendo hoy también. No estamos viviendo nada nuevo, por cierto. Y se encuentra con un personaje. Este personaje se llama Atisha. Atisha fue la persona que, mandada de Nalanda, llega al Tíbet y
se pone y le dice el rey a Teacher, oye, estoy harto ya de todo este desastre que traen, y hazme, estamos hablando más o menos del siglo X, siglo XI, hazme una síntesis de lo que es el budismo. O sea, tú que te formaste en Nalanda y con los grandes maestros, hazme una síntesis. Y Atisha se dice que era un personaje pues muy impresionante, se pone a escribir, se pone a escribir y desarrolla el Amrin. El Amrin quiere decir el camino gradual a la iluminación. Y el Amrin, el Amrin quiere decir en tibetano, en tibetano quiere decir el camino gradual a la iluminación. Y funcionó, funcionó. El Lamrim es un documento que consta más o menos de 27 páginas y que está estructurado a través de 3 secciones. Ahorita se las voy a platicar. Y lo que le dice Atisha a este rey es, mira, aquí tienes un sistema pedagógico simple, concreto, específico, para ver todos los puntos esenciales de lo que es el budismo. Desde el punto de vista, obviamente, del budismo que nosotros le llamamos del medio Himalaya, del budismo originado de Nalanda, ¿no? Que también se le llama budismo Himalaya o del medio Himalaya. Y el rey pues lo ve, el Lamrim, y dice, pues esto es una cosa maravillosa, ¿no? Y lo que hacen en aquel entonces, siglo XI, XII, XIII, casi 300 años, el Amrim se daba oralmente. Los grandes monjes, los grandes abades de los monasterios se aprendían de memoria el Amrim, las 27 páginas, y se la pasaban, ahorita van a ver lo que se trata el Amrim. Y así fue creciendo el Amrim como el método pedagógico más adaptado a la población. Esto es muy importante entender. El Lamrim no es un sistema pedagógico monástico. El Lamrim surgió básicamente para poder educar a las personas no monásticas, es decir, a las personas laicas, en las enseñanzas del Buda de una manera directa, sencilla, clara y con una estructura muy comprensible. Después, en el siglo XIV, ahí es donde quería llegar, nace nuestro queridísimo y amadísimo Tsongkhapa. Tsongkhapa escribió muchos libros sobre el Lamrim. De hecho, hace poco hice una plática del Tsongkhapa, de los libros de Tsongkhapa, y gracias a la editorial Dharma, que es una editorial española, tenemos ya traducidos al español los 3 tomos que se llaman Lamrim Chom, que son los 3 tomos, podríamos decir, ahora sí, la Biblia del Lamrim. Son esos 3 tomos que ustedes los pueden adquirir en editorial Dharma. Vale mucho la pena si eres una persona que te gusta la enciclopedia, que te gusta leer muchos libros. No hay como leer los 3 tomos de Tsongkhapa de Lamrim Chom. Y están traducidos al español y bastante bien traducidos, por cierto, del español. Tsongkhapa nació en 1357, muere en 1419 y escribe básicamente en 3 grandes bloques, lo que se llama el Lamrim amplio, el Lamrim medio y el Lamrim resumido o pequeño. Y él tiene libros como esos 3 tomos del Lamrim amplio, tiene un libro magnífico que es el Lamrim medio. Este libro está, ¡ay, qué editorial! No me acuerdo, pero creo que es la editorial, ay, ahorita se me viene el nombre de editorial. Y tenemos muchas, si a ustedes les interesa conocer toda los libros que escribió Tsongkhapa, yo los invito a que entren a nuestra página www.budismolibre.org. Váyanse hasta abajo en la página inicial donde dice
sutras y sastras budistas, y van a ver ahí unos 600 PDFs. Váyanse a Son Kappa, así como se escucha. Es Te Son Kappa, con T al inicio. Y ahí van a ver, los 3 tomos todavía no los tenemos en PDF, pero tenemos el Lamrim medio y los Lamrim resumidos o sintéticos. Y ahí pueden comenzar a conocer a Son Kappa. Muy bien. Y Son Kappa, por cierto, es el fundador de lo que hoy ustedes conocen como la Escuela Galupa, que es la escuela que pertenece el Dalai Lama. Dalai Lama pertenece a la escuela original de Son Kappa. Son Kappa es el que inició la escuela Galupa, que todo el mundo conocemos a través del Dalai Lama. Bueno, ya me fui mucho, no quería hablar tanto de los antecedentes, pero acuérdense muy bien, la idea del Lam-Rim es exponer a la población no monástica los principios básicos del budismo. Esa es la clave. ¿Y qué hace Atisha y qué hace Son Kappa con el Lam-Rim? Bueno, aquí viene, y ahora sí, ya me voy a meter nomás quiero la hora, a ver cómo anda. Échame si quieres. 7. ¿Mande? 7. Ay, me queda media hora. Bueno, me eché media hora. Acuérdense que en el budismo tibetano a veces las introducciones son más amplias que los contenidos de las enseñanzas, ¿eh? Esa es una maña que no se nos quita, ya llevamos muchos siglos con esa maña. Ahorita vamos a ver eso, hay en el budismo tibetano algo que le llamamos los preliminares, y a veces los preliminares son tan largos que no llegamos a los temas centrales supuestamente, pero ya con los preliminares ya tenemos un buen avance. Bueno, ¿qué hace Son Kappa y qué hace Son Kappa con base a las enseñanzas de Atisha? Primero, divide las enseñanzas a 3 bloques de personas, a 3 tipos de personas. Esto es muy importante. Primero, a los primeros se le llama el nivel básico. A veces se le traduce como, aquí a veces le ponen como inferior, pero a mí no me gusta utilizar el concepto inferior porque suena como una cuestión de jerarquía. No, es el nivel básico. Este nivel básico se le enseña a las personas, ojo con esto, que esta es podría decir, el corazón del Lam-Rim. El nivel básico budista se le enseña a las personas que solamente quieren un renacimiento en el samsara positivo. Son personas que dicen, yo no me quiero iluminar, yo no quiero ser una persona bodhisattva, yo no quiero ser, yo no pueda renacer en ya sea en el reino de los humanos, ya sea en el reino de los semidioses o en el reino de los dioses, pero yo quiero renacer en un buen reino, que me vaya bien. Y entonces voy a practicar, voy a practicar el Buda Dharma con la idea de que tenga un buen renacimiento. No importa que esté yo no me quiero liberar del samsara, yo aquí me la paso a todo dar, no rezongo tanto, no sufro tanto, y lo que quiero es un buen renacimiento, una buena vida. Quiero pasármela bien. Eso se le llama el ser básico, el ser inicial. Después viene un segundo ser, o un perfil lógico. El segundo ser plantea lo siguiente, es decir, yo quiero liberarme del samsara, yo no quiero renacer ya en el samsara, pero yo lo quiero hacer yo. Yo voy a hacer el esfuerzo yo mismo para poder tener un buen renacimiento. Fuera del samsara. Me quiero ir a Tuchita, me quiero ir a Tierra Pura, me quiero ir a Amitabha, a Sukubati, donde quieras tú, pero yo no quiero renacer en samsara, pero yo lo voy a hacer solito. A mí no me andan echando bola ni comunidades, ni sociedades, ni seres sintientes. No. Yo lo voy a hacer por mí, ¿no? Y ese se le llama un ser medio, un ser intermedio. Aquí le puse yo un ser, es que tengo muy poquita luz, un ser regular. Y después viene un tercer, estos seres son seres que ya están en el budismo, ya están practicando el budismo. Uno, el primero, para tener un buen renacimiento. Dos, para salirse del samsara, pero él o ella, ¿no? De manera individual, que para el budismo es completamente válido.
Y el ser superior, o el que podríamos llamar nosotros el ser máximo, es aquella persona que postula, que quiere liberarse del samsara, pero liberarse al mismo tiempo que todos los seres sintientes. Es lo que ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen como un bodhisattva, ¿no? El bodhisattva dice, yo quiero liberarme del samsara, quiero, claro que quiero liberar, no quiero sufrir y quiero ser una persona feliz, pero quiero que todos los seres sintientes en el mundo en que estamos también se liberen junto conmigo y podamos nosotros trascender el samsara. Entonces tenemos aquí los tres niveles pedagógicos, los tres niveles espirituales. La primera persona que quieres un renacimiento, es como si tú ahorita te dijeras, yo voy a hacer un esfuerzo por pasármela bien ahorita en esta vida. Quiero ganar mi buen dinerito, quiero tener mi casita, quiero tener mi carro, quiero viajar, quiero ir a este país, quiero conocer aquella ciudad y pasármela bien. Es válido, nosotros no tenemos nada en contra de tener una buena vida. Pero hasta ahí te quedas. La segunda persona dice, yo quiero salirme de la estructura samsárica, de la estructura de apegos, de aversiones, de ignorancia, y quiero ser una persona verdaderamente feliz y verdaderamente iluminada, que pueda tener una vida más allá del samsara, una vida nirvánica, podríamos decir. Pero lo voy a hacer yo. Yo no tengo fuerza, yo no tengo capacidad, yo no tengo, ¿cómo les puedo decir? No tengo los instrumentos necesarios para poder ayudar a los demás. Hay muchas personas que por más que intentan ayudar a los demás, no lo pueden hacer. En el budismo hay que tener mucho cuidado con esto. No es obligación de nadie ayudar a los demás. No es una obligación de nadie obligar a que esa persona ayude a los demás. Nuestra práctica se llama dana, se llama generosidad. Nosotros ayudamos a los demás no por obligación, sino por conciencia, por capacidad de entender las causas del sufrimiento de uno y de los demás. No es una obligación moral, es una obligación ética, que es muy diferente. Pero bueno, ya no me voy a tocar ese tema, que ya me voy por otro lado. Y el tercer nivel es un nivel, podríamos decir máximo, un nivel superior, donde la persona postula la famosísima frase que muchos de ustedes seguramente ya escucharon, que dice, yo quiero lograr la iluminación para poder lograr la iluminación de todos los seres sintientes. Es esta frase que se dice de muchas maneras, ¿no? Es que todos los seres sintientes se liberen y yo haré todo lo posible para que todos los seres sintientes se liberen del sufrimiento, ¿no? Esa, esta, esa consigna es una consigna máxima de la compasión. No hay compasión más poderosa más que el deseo de liberar a todos los seres sintientes del sufrimiento. No hay más. No hay, no hay una capacidad mayor que eso. Y entonces, ¿qué hace Lamrim? ¿Qué hace Atisha? ¿Qué hace Tsongkhapa? El mismo Dalai Lama ha dado muchos retiros y muchos cursos de Lamrim. Mi maestro Lama Zopa Rinpoche, que en paz descanse, daba mucho también el Lamrim. Él decía que el Lamrim era el rey de todas las enseñanzas. Ni el Sochen, ni Mahamudra, ni los Mahayana, ni los Vajrayana, ni los Theravadistas, dice, nada de eso. El Lamrim es la gran estructura que nos libera realmente del proceso del sufrimiento samsárico. Y entonces ahora sí, vamos a los temas. ¿Qué, qué, es que no encuentro la palabra adecuada, pero ¿qué aprende? ¿Qué necesita practicar una persona que está en el nivel básico, en el nivel inicial? Bueno, y estos son mis temas favoritos, yo ahí me quedé, por lo menos en esta vida. A ver si en la vida siguiente me brinco al segundo etapa, pero yo me quedé en la primera. ¿Qué hace en la primera etapa? Esta es la gran influencia del Lamrim. En la primera etapa tocamos 5 temas que les van a hacer a ustedes
mucho sentido porque todos ustedes ya han escuchado estas enseñanzas. Primero, fíjense muy bien cómo es la pedagogía a nivel básico. Primero, se le enseña al alumno o a la persona que está estudiando el nivel básico que la vida humana es enormemente, enormemente preciosa. No hay vida más hermosa, más bella, más valiosa que el ver renacido como ser humano y no haber renacido como animal y no haber renacido como ser infernal y no haber renacido como seres de espíritus hambrientos. No hay una experiencia más poderosa, más, podríamos decir, más fuerte, más bella que el haber renacido como ser humano. Y es lo que llamamos nosotros el tema del perfecto renacimiento humano. Mira. Y no nomás eso, ¿eh? Todos ustedes, todos nosotros, somos enormemente privilegiados al tener nuestros 5 sentidos sanos. Escuchamos, vemos, olemos, gustamos, sentimos, estamos la mayoría con piernas, con brazos, caminamos, dormimos, reímos, lloramos, tenemos toda una experiencia que podemos decir humana. Y esta es fundamental hoy en día. Veníamos platicando que uno de los grandes problemas que tenemos después del COVID es la fuerte devaluación, la fuerte crisis que hay en miles y miles y millones de personas en la vida completamente devaluada, completamente deficitaria. Cada vez nos cuesta más trabajo entender que nuestra vida es un perfecto renacimiento humano. La única posibilidad de poder liberarnos del samsara es haber renacido como ser humano. Pero en el tema 2, aquí son 5 temas, ¿eh? En el tema 2, ya me voy un poquito más rápido. En el tema 2, pues viene lo que yo le llamo el agüite. Viene así el, ay, pues sí, me hablas del renacimiento humano, perfecto, qué padre. Pero te dice el Amrin, segundo tema, pero es impermanente y vas a morir. Mm. O sea, primero el Amrin nos dice, eh, levanta tu pecho, sé soberbio, sé grande, siéntete con enormes privilegios, pero vas a morir. Y es cuando entra el segundo tema, es el tema de la impermanencia y de la muerte. Y aquí empezamos a decir, sí, sí, es cierto que tengo una vida perfecta, en perfecto renacimiento humano, con sus 8 libertades y sus 10 dones, pero no lo voy a tener siempre. Me tengo que apurar, que me voy a morir. Y no sabemos si vamos a morir hoy, mañana, dentro de 10 años, 20 años, 30 años, no sabemos. Pero me voy a morir, eso sí estamos muy seguros. Y aquí es cuando entra lo que a nosotros nos gusta llamar en nuestros retiros y cursos la chispa de la vida. Sí, te das cuenta y dices, me tengo que apurar. Ya no tengo capacidad de andar de flojo, perdiendo el tiempo, pasando los días a lo tonto. Necesito despertar, necesito estudiar, necesito practicar, necesito cambiar mis valores, necesito cambiar mi conducta. Mm, Y empezamos a vivir esta experiencia de la trascendencia, la experiencia, el tema de la muerte y de la impermanencia en el budismo es un tema de alarma. Así como tú pones tu alarma a las 6 de la mañana para mm, despertar porque tienes una cita a las 7, este mm, tema es tu alarma, te suena la alarma para que despierta, maestro. mm, No tienes más tiempo que perder. Y después viene en el tercer tema de la pedagogía básica vienen las enseñanzas famosísimas en el budismo tibetano de los 6 reinos del samsara, ¿no? Comenzamos a explicar dónde vivimos, cómo es nuestro universo. Y ahí hablamos de los famosos 6 reinos del samsara, que por cierto son 7, no 6, que es el reino infernal, el reino de los espíritus ávidos, el reino de los animales, el reino de los seres humanos, el reino de los semidioses, el reino de los dioses o de los devas, y el reino que le podemos llamar del bardo,
¿no? De la transición de un reino a otro. Y empezamos allí a explicar lo que es el samsara, como el tercer tema. El cuarto tema, ya estamos imbuidos de la impermanencia y del samsara, y viene el cuarto tema, precioso. Es un tema increíble, el tema de la renuncia y el refugio. Comenzamos a decir, yo renuncio a crear causas de sufrimiento y me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, como mis tres joyas más poderosas que me defienden de ese samsara. Y viene muchos de ustedes han tomado refugio con varias escuelas o varios maestros, viene pues toda esta amalgama de prácticas que nos juntan, que nos dan solidez, que nos dan fe, que nos dan perspectiva, de decir, yo tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, y renuncio a seguir produciendo causas de sufrimiento. Renuncio a los apegos y aversiones y renuncio a mi enorme ignorancia de ver las cosas de una manera tan distorsionada y tan confusa y tan ilusional. Y ese es el cuarto tema. Y cierra este primer nivel con el tema del karma. Ya cuando tocamos en el quinto tema del nivel básico, el karma, ya estamos ahí ya transformándonos nuestra conducta. Miren, la enseñanza del karma en el budismo es la enseñanza de cambiar nuestra conducta. Todas nuestras conductas significativamente tienen efectos en los demás. Y esos efectos pueden ser efectos negativos cuando producen sufrimiento, efectos positivos cuando producen felicidad y efectos neutros cuando no producen ni felicidad ni infelicidad. Y aquí se cierra ya el Lamrim de la primera fase básica. Perfecta renacimiento humano, impermanencia y muerte, los 6 reinos del samsara, renuncia y refugio y el karma. Muchos monjes y muchos budistas tibetanos aquí se quedan, aquí nos quedamos, hasta aquí llegamos en esta vida, porque con estos 5 temas ya tienes para divertirte lo que te queda de vida, te lo aseguro. Pero vamos a suponer que estamos en condiciones muy padres, muy buenas, y nos vamos al segundo nivel. Decir, no, yo quiero un poquito más, ya me piqué, ya estoy muy emocionado con esto, y nos vamos entonces al nivel medio. El nivel medio tiene 3 temas. Y ahorita van a comenzar a entender mucho mejor por qué estos son 3 temas. Primero, primer tema del nivel medio, son 13, es la liberación del samsara. Y aquí tocamos uno de los temas más poderosos que a veces a muchos budistas se nos olvida. La práctica del Buda Dharma es una práctica, de liberación, de liberarnos de nuestros enfermizos apegos, de liberarnos de nuestros odios y iras y de liberarnos nuestra enorme ignorancia, como decían mis maestros Lama Zopa Rinpoche, de nuestra enorme alucinación que hacemos de las realidades. Es el tema de Niroda, se llama en sánscrito. En sánscrito, Niroda quiere decir liberación. El segundo tema medio para mí son unos temas encantadores. De hecho, a ver si Jin y Tankai, a ver si doy después la siguiente enseñanza de este tema. Ahorita se me acaba de ocurrir, que es el tema de los 3 sellos de la realidad. El tema de la impermanencia, de la insatisfacción y de la insustancialidad. Y de hecho, muchos textos y muchos maestros, yo he escuchado también esto, hablan de los 4 sellos de la realidad. La impermanencia, la insatisfacción o lo que llamamos dukkha y la insustancialidad, y le agregan el tema de el nirvana como la única posibilidad de trascender el samsara. Le llaman el cuarto tema. Pero de lo poquito que he visto yo de los sutras de Siddhartha Gautama el Buda, él habla nomás de los tres sellos, ¿eh? De lo que se llama anicca o impermanencia, dukkha o insatisfacción, o sunyata
que es insustancialidad. Y ya uno entra en estos tres sellos y entra al tema sustantivo que parece ser que debió haber estado en el primer nivel, pero lo ponen en la RIM en el segundo por el nivel de importancia que tiene. En este segundo tema se estudia los tres sellos de la realidad y las cuatro nobles verdades. Hay sufrimiento, hay causas de sufrimiento, nos podemos liberar del sufrimiento porque hay un camino para lograr la liberación del sufrimiento. Y ya el tercero y último tema del segundo nivel, del segundo nivel del Lamrim es el tema de los famosísimos 12 factores de la vida condicionada, que tiene el nombre muy estratosférico, se llama 12 factores codependientes de la existencia samsárica. Son esta famosa rueda, que son 12 unidades o 12 ciclos. En el primer ciclo es la ignorancia, y empieza la ignorancia, las sensaciones, etcétera, ¿no? Solo, no lo muevo porque esa es otra plática que tengo que hacer. Entonces, en nivel medio, tomamos tres temas fundamentalmente. El tema de la liberación del samsara, el tema de los tres sellos y las cuatro nobles verdades, y el tema de los 12 factores del origen codependiente, que Thich Nhat Hanh le llamaba, por cierto, del origen y del interser, ¿no? Que está más bonito el concepto de interser. Ya llevamos ya ocho temas del AMLI. Y ahora entramos, hay como una fiesta allá afuera, no, si oyen gritos no se asusten, son jóvenes que están en la alegría samsárica. Vamos ya a la tercera y última fase, y con esto ya voy a terminar. Son también, son 6 temas, ya en el último, en la tercera fase, la fase superior, o la fase máxima. Ahí el primer tema que se toca en la fase máxima o superior es un tema muy hermoso realmente, es un tema que ya seguramente muchos de ustedes ya estudiaron, que es el tema de la bodhicitta, el tema de lograr la iluminación para poder ayudar a todas las personas. Es el tema del arquetipo del bodhisattva, que quiere construir una mente de bodhicitta para poder ayudar a todos los seres sintientes a superar el sufrimiento. La famosísima bodhicitta. El segundo tema del Lamrim superior es el tema de los 6 paramitas, de las 6 perfecciones, ¿no? Que todos ustedes ya conocen las famosas 6 perfecciones. De hecho, aquí ahorita estamos en Puebla, Cholula, Puebla. Vamos a dar un curso de este tema precisamente, de las 6 perfecciones, que son, se le llama paramitas. Hay hoy en día, seguramente muchos de ustedes conocen hoy en día a los paramitas, al centro paramita español, que está muy de moda ahorita por redes en España. Se llaman paramitas porque son seguidores de estos 6 factores mentales positivos que le llamamos, que son generosidad, la famosa generosidad, después viene la ética, después viene el esfuerzo o la energía, después viene la paciencia, después viene la meditación y después viene la sabiduría. Esos son los famosos 6 paramitas. Y ya aquí en este tercer nivel, el discípulo o la persona que está estudiando el Lamrim ya empieza a configurarse a la estructura de un bodhisattva. El Lamrim es una pedagogía sistemática para lograr el nivel de un bodhisattva. Después el tercer tema ya entramos en el tercer tema del nivel superior, ya entramos en lo que podríamos llamar la meditación. Aquí, en este tercer tema superior, se trabaja, fíjense, desde el punto del Lamrim tan interesante, ¿eh? Aquí es cuando empezamos apenas a meditar. Y la primera técnica que utilizamos en la meditación se llama samatha, es decir, el logro de la paz interna. Fíjense, el Lamrim hasta dónde deja la práctica meditativa. Muchas personas empiezan meditando sin estudiar el budismo, y según el Lamrim,
la práctica meditativa de Samatha lo tenemos que hacer ya en el nivel superior. Después viene el cuarto tema, que es la meditación vipassana. Muchos de ustedes han trabajado ya la meditación. Fíjense, ¿cómo les puedo decir? Es que me emociona mucho en el nivel superior. En el nivel superior, empezamos con bodhicitta. Después hacemos la práctica de las 6 perfecciones. Y después de la práctica de las 6 perfecciones, cultivamos samatha, es decir, la meditación de la paz interna. Y después de cultivar samatha de la paz interna, practicamos la meditación vipassana, la meditación analítica, la contemplación intelectual de las cosas tal y como son. Y por penúltimo, en el quinto tema, trabajamos la meditación Sochen. Sochen quiere decir, es un concepto tibetano que quiere decir la gran perfección. Y en este tercer tipo de meditación, que por cierto es la meditación que ya nosotros estamos manejando mucho más que antes, es la meditación de la que te contemplar tu mente, o es la meditación de contemplar, visualizar, conectar con tu naturaleza bondadosa, noble, clara y compasiva de tu mente natural, de tu corazón natural. Eso se llama Sochi, la gran perfección, porque pues es una gran perfección cuando tú conectas con tu verdadera naturaleza, lo que eres, lo que es tu ser de verdad, tu último ser de verdad, no es más que la mente, lo que llamamos nosotros la naturaleza de Buda, que tú le puedes llamar de otra manera, le puedes llamar tu naturaleza innata, tu naturaleza bondadosa, tu naturaleza compasiva y sabia, natural. Si tú te quitas todos tus pensamientos, te quitas todas tus historias, te quitas todos tus pensamientos, te va a quedar esta mente que es pura, clara como un diamante, como el oro o como el cielo. Y ya ahí ya trabajamos el Dzogchen, la naturaleza budaica. Y al final, el sexto y último tema de este nivel superior entramos al tema, hoy a veces tan mal entendido y tan mal comprendido, por cierto, al tema de las relaciones discípulos y maestros. Es cómo ver a un maestro y cómo el maestro, cómo el discípulo puede ver al maestro y cómo el maestro puede ver al discípulo, cuáles son las condiciones para tener una buena relación con un maestro o con un discípulo. Y aquí ya entramos podríamos decir, al área sumamente práctica de la pedagogía, la relación de los maestros con los discípulos. Y cómo los discípulos con los años se convierten en maestros y cómo esos maestros a su vez construyen discípulos y cómo los discípulos maestros y cómo los maestros construyen discípulos, y es lo que le llamamos la tradición de los linajes, tanto en el Zen como en el budismo theravadista, como en el budismo tibetano, como el budismo mahayana. Todos tenemos esta, podríamos decir, última fase del Lam-Rim, que es la fase de nuestros linajes. Todos nosotros llegamos a conocer al budismo gracias a la tradición de los linajes. Si no, no hubiéramos conectado con el budismo. Si alguien no te lo hubiera explicado, si tú no hubieras descubierto un libro, si no hubieras visto aquel audio o aquel YouTube video que viste y dices, wow, ¿qué es esto? Qué padre se ve. Y ahí entraste. Eso es lo que se llama el linaje. Y aquí terminamos nuestro Lam-Rim. Mil perdones porque se los tuve que dar así como en un resumen bastante apretado. Pero hay que entender que el Lam-Rim son estos 14 temas estructurados a 3 niveles. Y aquí sí, es muy importante, aquí sí se requiere disciplina y gradualidad. No se puede tomar el nivel 3 sin haber tomado el 2. No se puede tomar el 2 sin haber tomado el 1. Aquí sí es un tema estructurado pedagógicamente, como cuando tú estudiaste tu carrera, de primer semestre, segundo semestre, no podías empezar el sexto semestre si no terminabas el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Así es este.
Porque hoy en día con la onda del New Age y la onda de que todos somos libres y que pues ya parece que no hay ningún control de estas cosas, ¿no? Pero el Lamrim es un sistema pedagógicamente armado para hacer un desarrollo gradual de las personas, que cada persona agarre su propio ritmo y cada persona va desarrollando cada de esos temas a sus diferentes profundidades. Me parece a mí que es, si alguno de ustedes ha profundizado en el budismo, pues puedes fácilmente identificar que toman los temas sustanciales. Faltan otros temas, obviamente, ¿no? No está el tema de los renacimientos, por ejemplo. Hay otros temas que no están aquí, pero es un tronco común que puede aplicarse a todas las escuelas budistas sin ningún problema, porque pertenece a los temas centrales que dio Siddhartha Gautama el Buda, y que gracias a los maestros como Atisha y Son Kappa, hoy en día tenemos un sistema, y hay libros, hay cursos, hay retiros del AMRIM bastante bien armados gracias a este sistema. Y espero de todo corazón que cada uno de ustedes haya podido por lo menos visualizar un poquito, porque yo sé que son 14 temas y son temas, cada uno requiere muchísimos estudios y muchísima práctica y muchísima comprensión, pero puedes aquí tener como una web, es como el Netflix, ¿no? Que te pone una nueva película y te pone los avances, ¿no? Te dice, va a pasar esto, 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 esto. Y ya, ¿no? En 5 minutos te desarrolla 2 horas y media de la película. Pues así estoy yo ahora. Soy un Netflix el que estoy dándote una presentación de 5 minutos de algo que te puede durar toda la vida. Muchas gracias a todos por sus escuchas, por su paciencia y abrimos los minutos de pueden no ser preguntas, pueden ser comentarios, que gusten. Gracias, DJ, gracias, te cae. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Muy interesante, maestro. Gracias, gracias de corazón. Y bueno, tenemos ya 25 personas que tenemos aquí ya solamente en YouTube, ¿eh? Tenemos muchos, solamente en Zoom, por YouTube tenemos muchos más. No, muy interesante, maestro. Y gracias también por toda la introducción previa al Landry, donde nos habla de Sokan, Atisha, todo ese bagaje histórico también. Muy interesante. Gracias, maestro. Bueno, ya tenemos preguntas, amigos. Pueden levantar la mano también, prender la cámara, consultar. Opinión, como dijo el maestro, también puede ser. Y aquí tenemos una de YouTube. Nos escribe Andrés Hernández, creo. Él pregunta, maestro, ¿el canon Pali no sería como la base o Biblia, para decirlo de alguna manera, la base del budismo? Se dice que el Buda hablaba y daba sus discursos en un lenguaje derivado del Palí. El Palí es un lenguaje, no es un texto, no es un libro. Yo hablé de un texto que pudiera concentrar, no sé, en 300, 400, 500 páginas, todo lo que es el budismo. No se ha logrado, no lo hemos logrado todavía de manera suficiente, pero el Palí es un lenguaje, ¿eh? No es una enseñanza. Pero él habla del Pali Canon, maestro. Ah, del Pali Canon. Sí, pero el Pali Canon, perdón, ya te entendí, yo creo que estaba hablando de lengua. Sí, el Pali Canon son 108 libros. Eso no es una Biblia, es una enciclopedia. Son 108 libros divididos en 3 secciones. En la sección de lo que se llama las enseñanzas disciplinarias, en lo que son los sutras del Buda y lo que son en la Dharma, que es la psicología profunda del budismo. Son alrededor de 108 tomos. Pero no podría considerarse como la Biblia, la base del budismo. ¿Ese sentido? Sí, 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 claro que o sea, el budismo zen, el budismo tibetano toman del Pali, de esas todas las enseñanzas, pero no es una Biblia. No, yo estoy hablando de un texto, no de 108. Y de hecho, si te vas a Sri Lanka, son 140. Mm, Ojalá, no, 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 ok. tenemos traducciones ya de algunos sutras medios. Pueden ustedes ya ver, Kairos produjo un texto que se llama los sutras medios del Buda, pero no son ni el 10% del canon palí. De hecho, tenemos 3 canon, por cierto, ¿eh? Tenemos el canon palí que está en Sri Lanka,
tenemos el canon tibetano, que son 108 textos, y tenemos el canon chino. Creo que el chino son 130 y tantos tomos, pero pues no tenemos la Biblia, no tenemos uno. Pues, tenemos un montón de... Sí, hay tres canon. Sí, los otros dos Mahayanas que tienen unos sutras Mahayanas que no los tiene el canon, el canon Pali. Así es. Sí, Por son otros. loto, el sutra del flor de loto y otros sutras que no están en el canon Pali. El canon Pali es de los theravadistas, Pero es el primero de todos, ¿no, maestro? Se es puede el decir. primero de todos. Y ellos han logrado, gracias a ellos, todos nosotros tenemos las enseñanzas del Buda, ¿eh? Gracias a los theravadistas, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, en esa forma se puede decir que es el básico, es el primero de todos, ¿no? Es el mero mero. El mero. Ok. Sí, Bueno, amigos, creo que Yali creo que tiene una pregunta, maestro, por ahí. Yali levantó la mano. No sé si la volvió a bajar. ¿Yali-san está por allí? Hola, sí, buenas noches. Es que yo tenía esa pregunta de que, maestro Calama, ¿usted se encuentra en esa etapa básica porque usted lo decidió o por qué razón? Del nivel básico. porque me cuesta mucho el 2 y el tercero. No, no lo decidí. Es que con esos tres, con esos 5 temas básicos, híjole. Es que ya subirte al segundo y al tercero, a la bodichita y eso, híjole, creo que requerimos otro ambiente, otras sociedades, pues no sé. Yo con estos 5 tengo y me basto. Aunque toco obviamente el nivel 2 y 3, pero yo me sigo sintiendo básico. Y por lo visto, por lo que queda de vida, pues ahí me voy a quedar. A ver si en otra vida me dan chance de brincar al 2. Ah, sí, pues no es una decisión, son ambientes, situaciones, Claro, claro. tantas cosas que intervienen. Bueno, es una realidad, ¿no? O sea, esto no es fácil, esto no es nada fácil. La práctica conlleva de todo. La idea es seguir adelante. Y Marta aquí, Alicia, nos levanta la mano también, Cisnero. Marta, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mm, Pregunto, se habló de la noche oscura tibetana. ¿Esto cómo es, maestro Kalama? ¿Tiene que ver o se relaciona con la noche oscura del alma? Por favor, gracias. No, se le llama así coloquialmente. El budismo tibetano empezó en el siglo VII. Se desarrolló en el siglo VII, VIII y la mitad del IX. A la mitad del siglo IX sube un rey que era mucho más simpatizante de la religión Bon y empieza a prácticamente a expulsar y a destruir los monasterios budistas. Y a esos 2 siglos se les llama la noche negra del budismo. Desaparece casi por completo el budismo tibetano. Vuelve a aparecer hasta el siglo XI con Atisha. Pero ahí tuvieron, y hoy en día, tenemos una segunda noche oscura en el Tíbet. Hoy en día ya no hay budismo en el Tíbet. El Tíbet antes de 1950 tenían más de 6.000 monasterios. Hoy en día en el Tíbet hay solamente 6 monasterios y están controlados 100% por el gobierno chino, por el Partido Comunista Chino, y son malls, son centros comerciales. Ahí es donde venden los hilitos, los malas y los molinos de oraciones. Ya, pero ya no hay budismo tibetano autóctono en el Tíbet. Si tienes que ir a Samsala, allá a la India para conocer lo que es el budismo tibetano. Y ahorita pues está en una noche muy oscura. Están prohibidos usar las banderas de oraciones. No, es un problema muy grave. Fusilan y matan a los practicantes monásticos en el Tíbet. El gobierno chino ha sido sumamente cruel con el budismo tibetano.
Estamos en la segunda noche oscura del budismo tibetano. Y Sí, posiblemente nunca se recupere, por cierto. Por lo menos en el Tíbet. bueno, lo bueno es que de esa presión que recibió el Tíbet del gobierno chino se difundió por todo el mundo como consecuencia, ¿no? Y podemos hablar nosotros del Tíbet, del budismo tibetano. Eh, Maestro de Guatemala, nos escribe Francisco Cano. Él pregunta, maestro, ¿cómo podemos pasar del entendimiento intelectual del Lamdrin a una transformación de la vida diaria? Transformación real de la vida diaria. Esa es una muy buena pregunta, gracias. Eh, la transformación que nosotros iniciamos en nuestra práctica es cambiar nuestra conducta. Miren, a veces es muy difícil cambiar nuestros pensamientos, más difícil cambiar nuestras emociones, pero lo que sí podemos cambiar son las conductas. Eh, por eso es muy importante entender el quinto tema del nivel básico, que es el karma. El karma se produce por nuestras conductas. Eh, en el budismo, si nosotros solamente nos quedamos en lo intelectual y efectivamente no hacemos una... ¿Qué es la transformación? Para empezar, la transformación personal. Es cambia tu conducta. Para empezar. No me eche chorizos de que voy a cambiar mis pensamientos, mis emociones y mi psicoanálisis. Cambia tu conducta. Y todos sabemos cuándo nuestra conducta hace bien y cuándo nuestra conducta hace mal. Nadie te tiene que enseñar cuando tú haces mal y nadie te tiene que enseñar cuando tú haces bien, porque eso se ve y se siente. ¿Cómo iniciamos la transformación? Con nuestra conducta. Dejamos de matar, dejamos de robar, dejamos de apropiarnos de cosas que no son de nosotros, dejamos de mentir, dejamos de intoxicar nuestro cuerpo, empezamos a transformarnos en la conducta. Y ya la transformación de la conducta, a su vez, va a comenzar a transformar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Esa es la conducta. No nos compliquemos la vida. Y para cambiar tu conducta, tienes que cambiar tu corazón. Tu mente y tu corazón, los dos. Gracias, maestro. Bien, y Juan Carlos Uturriaga, de Los Ángeles, California. Él pregunta, maestro, ¿cómo se equilibra la compasión hacia los demás con el desapego enseñado en el Lamdrin? Aquí hay un problema con el, voy a empezar con lo último. A nosotros no nos gusta mucho utilizar el concepto de desapego, porque lastimosamente este concepto de desapego tiende a ser más una idea de no me importa, o como decimos en México, del importamadrismo. Nosotros hablamos más de la liberación, cómo liberarnos de nuestros objetos de deseo, ¿no? Y la idea, miren, la idea es muy sencilla ligando lo que es el apego y la compasión. El apego está fundamentado fundamentalmente en la creencia de un yo superior a los demás. Yo, yo quiero, necesito, esto es mío, esto soy yo, ¿no? El apego está estructurado en el yo. La compasión está estructurado en el otro. O sea, está estructurado más allá de nuestro ego. Por eso el de cuando uno se desapega, entre comillas, que nosotros hablamos más, es cuando uno se libera de los apegos, automáticamente nuestro corazón se abre a los demás. El apego nos achica, la compasión nos abre. El apego te empobrece, la compasión te enriquece. El apego te individualiza, la compasión te hace comunidad. Bien, maestro. Gracias, gracias. Bueno, amigos, ya estamos por terminar. Tenemos una hora de comenzado. Tenemos una pregunta más aquí para terminar y es de Dolores Cervantes. Ella nos escribe aquí, pero no puedo subir. Ok, Dolores Cervantes. Y de hecho, Dolores Cervantes nos escribe y nos da las gracias a Girando la Rueda del Dharma porque dice que después de la pandemia su vida ha cambiado bastante con nuestras charlas. Bueno, gracias, nos alegra mucho eso, Dolores.
Dolores Cervantes pregunta, maestro, ¿cómo saber si realmente estamos... a ver, ¿es aquí? Sí. ¿Cómo saber si realmente estamos avanzando en el camino espiritual y no solo acumulando conocimiento? Eso es muy fácil. Te vuelves, miren, este es el termómetro más eficiente para detectar si tu camino espiritual es adecuado. Si eres una persona menos enojona que antes. Si eres una persona menos enojona que antes, ahí la llevas. Ya vas muy bien. Si las cosas que te hacían enojar ya no te hacen enojar, ahí es. Ese es el sentido. Porque cuando nos vemos menos enojones, destruimos la ira, destruimos el odio y destruimos el karma negativo. Y si nosotros comenzamos a destruir el karma negativo, estamos dándole jaque mate a las causas del verdadero sufrimiento. Así de simple. Si tú sigues igual de enojada que hace un año, hace 2 años que entraste al budismo, entonces el budismo no es para ti. Búscate otro camino. No te está funcionando. Si eres una persona mucho más tolerante, cariñosa, tierna y tranquila, el budismo te está funcionando. No le vean más, no es una cuestión de mística ni esotérica ni nada, es una cuestión, si eres una persona igual de enojada, no funciona, eres una persona mucho menos enojada, sí te está funcionando. Perdón por la simpleza, pero creo que es muy claro las cosas. Muy, muy claro, muy claro. Es efectivo, sí, señor. Así es. Gracias, maestro. Bueno, maestro, estamos ya entonces ya terminando. Entonces, el Landrin pertenece a la escuela Galupa, como lo más básico, ¿no? Por la Galupa, ¿no? De las escuelas de budismo tibetano, que son 4 principales, pertenece a Galupa, es la cuestión. Inicialmente, Tenkai, inicialmente. Hoy en día, Inicialmente. las otras 3 escuelas, de Enigma, los Skaya, utilizan el sistema del Lamrim. El Oh, Lamrim se difundió ya a las 4 escuelas. ok, ok. Tú hablas con un maestro Sochen o hablas con un Skaya y te va a hablar del Lamrim. Ah, ok, ok, ok. Se Se difundió originó, bastante. sí, pero se originó con, se corrió más bien con Son Capa, que fue el creador de la escuela Galupa. Pero Muy ahorita bien, muy ya bien. Lamrim está irradiado en todas las escuelas. Ok. Obviamente que en la escuela Galupa es donde más lo... Me trajo la memoria ahorita para terminar. Es un texto que te da las pautas para llegar a ser un bodhisattva, para llegar a la iluminación. Bueno, en el camino, ponerte en el camino a la iluminación. O sea, me recuerda mucho el San Ignacio de Loyola que creó un texto que se llama Los ejercicios espirituales para, para continuar esa conexión con Jesucristo, ¿no? Sí, Eh, se hace mucho, ¿eh? sí, sí, sí. La característica de estos sistemas es que son sistemáticos, Sistemáticos. graduales y van de lo más simple a lo más complejo. Mm. Son las características de este tipo de sistemas pedagógicos. Bueno, maestro, ya le tomamos entonces nota del tema de los 3 sellos de la realidad que usted nos sugiere que toquemos más adelante, ¿no? Estamos pendientes con eso entonces. Y sigue llegando gente. Acaba de ingresar uno nuevo ahorita. Lástima, bueno, ya estamos por terminar. Gracias a todos por estar aquí y yo le paso la palabra a Jingen. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro Calamas. Muchísimas gracias, Tencay. ¿Algo más que quiere usted agregar, maestro, antes de cerrar la práctica del día de hoy? No, pues muchas gracias a todos los presentes, a todas las personas que están escuchando la práctica del Buda Dharma, que para nosotros es una práctica sagrada. Sigamos practicando, sigamos meditando, sigamos estudiando. Y muchas gracias a todo tu equipo, Guillem Beatriz, de Girando la Rueda del Dharma, de Capac, Veracruz, por este enorme esfuerzo. Son más tercos, si yo me considero terco, ustedes son más tercos que yo, de tener todos los días. Esto es una, hijo, qué maravilla, la verdad que los felicito de todo corazón. Y es un honor para mí estar en el equipo de ustedes. Muchas gracias a todos. Ya sabe que usted es parte de Girando la Rueda del Dharma, una pieza fundamental, importante y fundador también de Girando la Rueda del Dharma. Gracias, Maestro, maestro. Yo quiero decirle que un no beso. es... No, sí, claro que sí, usted es parte de... Y bueno, todos somos parte, aquí no hay cabeza ni pies, aquí todos, Tencay, Mariano, Mita, Hernán,
sin cada uno de ellos no podríamos girar la rueda con todos ustedes. Gracias, compañeros. Nos vemos la próxima semana aquí puntuales con Fran Zúñiga. El maestro Fran Zúñiga vendrá a exponernos un tema muy interesante. Los esperamos la próxima semana y Tencay, gracias. Mariano Ríos, gracias. Hernán.